Esto no te lo dicen en el colegio de tu hijo. Tu hijo no es solo un alumno, es un empleado en formación, un trabajador haciendo un cursillo previo para poder ser contratado. Todo lo demás muchas veces es querer mirar la realidad con gafas de miope. Bienvenidos a Permitido Adelantar, el podcast donde hablamos con claridad de los temas que casi nadie quiere discutir en voz alta. Hoy vamos a hablar de la escuela y de su relación con el trabajo. Porque el niño no es solo un alumno, es una vida en formación entrando sin saberlo en una maquinaria que no solo quiere enseñarle cosas, sino acostumbrarlo a ciertas reglas: horario, permiso, rendimiento, comparación, obediencia. Y no estoy exagerando, basta mirar la escuela sin sentimentalismo. El niño aprende a sentarse cuando toca, a hablar cuando toca, callar cuando toca, aprende a producir y a esperar la aprobación de alguien que decide si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. A eso lo llamamos educación, y más tarde nos damos cuenta de que se parecía bastante al trabajo. Quizá por eso algunos sectores defienden tanto este modelo. No siempre porque sea lo mejor para los niños, sino porque demasiadas vidas adultas dependen de él. El Estado lo necesita porque es fácil de administrar. El mercado lo necesita porque alguien tiene que guardar a los niños mientras los padres producen. Y muchas familias lo necesitan porque sin esta estructura su vida entera se desmoronaría antes del próximo miércoles. Ahí empieza el problema. Seguro que has visto la comparación entre una cárcel y una escuela. Ojalá el problema fuera tan simple. No porque la escuela sea una cárcel de niños, aunque compartan cosas como muros, vigilancia, horarios, timbres, jerarquías. La diferencia es otra. La cárcel se reconoce como cárcel, pero la escuela moderna ha conseguido algo mucho más eficaz, que casi nadie se atreva siquiera a preguntar si un niño puede estar perfectamente adaptado y al mismo tiempo estar siendo lentamente domesticado. Porque a veces llamamos educación a lo que en realidad es adiestramiento, para convertirse en lo que yo llamo el buen ciudadano. Llamamos socialización a aprender a no destacar demasiado. Llamamos hábitos a la obediencia. Y llamamos igualdad a meter a 30 niños distintos en el mismo molde y fingir que las diferencias desaparecen porque todos reciben la misma ficha. Esto no significa que toda escuela sea mala. Significa algo bastante más incómodo. Que una institución puede ser útil, incluso necesaria, pero aún así no ser intocable. La parte más delicada es esta. El sistema no espera a que el niño comprenda para empezar a formarlo. Lo forma antes, mucho antes. ¿Y tú a qué edad descubriste que te estaban domesticando? Porque aunque suene duro, esa es la palabra: domesticar. Hacer dócil, hacer tratable, moderar el carácter áspero de alguien. Eso es domesticar. Antes de que una persona pueda pensar qué es la autoridad, ya aprende a obedecerla. Antes de preguntarse qué es el rendimiento, ya aprende a ser medido. Y antes de entender qué es una evaluación externa, descubre que su trabajo puede convertirse en una nota, una mirada seria, una felicitación o una comparación silenciosa con el compañero de al lado. Y todo esto ocurre con una naturalidad casi perfecta. Una fila, un timbre, una agenda, nada de esto parece ideología, parece rutina, y precisamente por eso funciona tan bien. La sociedad actual ya no necesita decirle al niño lo que debe pensar, le basta con enseñarle cuándo le está permitido hacerlo. No entra en la infancia como una doctrina agresiva, sino como una organización aparentemente razonable. Ese es el verdadero poder de controlar el horario de los niños. No se trata solo de organizar sus mañanas, se trata de organizar la relación del niño consigo mismo. Porque una cosa es ayudar a un niño a conquistar disciplina y orden interior, y otra muy distinta es educarlo en el arte refinado de traicionarse con puntualidad. Aprende que su hambre puede esperar, que su cansancio puede esperar, que una pregunta curiosa puede morir educadamente porque se ha cambiado de asignatura. Aprende a abandonar un interés legítimo porque la programación lo considera inoportuno. Y poco a poco aprende que madurar consiste en obedecer un ritmo que casi nunca le pregunta a la vida si todavía respira. Ese es el adoctrinamiento fino, el que no necesita decir sométete al sistema, porque ha aprendido a hablar con modales mucho más elegantes. Nadie ve adoctrinamiento en una agenda, nadie se inquieta cuando un niño aprende a mirar el reloj antes que mirarse hacia adentro.
pero quizá deberíamos preguntarnos cuánto de sí mismo tiene que recortar un niño para convertirse en un adulto perfectamente compatible con un mundo que premia la disponibilidad, la docilidad y la fatiga bien administrada. Porque el niño que escucha durante años "ahora no toca" no aprende solo a esperar, aprende algo mucho más peligroso, que su impulso interior necesita permiso. Y de ahí nacen después adultos impecables, adultos que ya no saben si viven su vida o cumplen instrucciones con buena letra. El colegio no es la única solución para la infancia. Aquí es donde la conversación se vuelve desagradable. Porque muchas veces no defendemos la escuela como ideal educativo, la defendemos como solución logística. Y eso no es necesariamente malo, es humano. Los padres trabajan, las familias están cansadas, la vida es cara, los horarios son imposibles. La crianza real no cabe en las frases bonitas de Instagram. Pero una cosa es reconocer una necesidad y otra muy distinta convertirlo en virtud pedagógica. Que algo sea necesario para los adultos no significa automáticamente que sea lo mejor para el niño. Y esta frase molesta porque nos deja sin coartada. A veces el niño está en la escuela no porque sea el mejor lugar posible para él, sino porque es el único lugar posible para los adultos. Se puede entender, se puede respetar, pero no hace falta santificarlo. Hay padres que se ofenden cuando alguien cuestiona la escuela porque sienten que les están tocando la arquitectura entera de su vida. Hay profesores agotados dentro de un sistema que también los exprime y cualquier crítica les parece un ataque personal. Pero también hay homeschoolers que se ofenden cuando alguien les recuerda que sacar a un niño del colegio no garantiza nada, porque también existen casas pobres de espíritu. También hay familias caóticas, también hay padres que llaman libertad a su falta de método. La realidad es incómoda para todos. La escuela puede domesticar, la familia puede abandonar, el Estado puede invadir y el niño, en medio de todos, sigue siendo un territorio disputado. ¿Cuántos amigos necesita realmente un niño? Aquí llega la gran frase. Los niños tienen que socializar. Esta frase comodín se dice como si cerrara cualquier debate. Pero no todo grupo educa, ni toda compañía humaniza. A veces el grupo enseña al niño a ser valiente y otras veces le enseña a esconderse. Le enseña jerarquía, cálculo, burla, miedo y supervivencia. Hay niños que no socializan en la escuela, aprenden diplomacia de guerra, aprenden qué parte de sí mismos deben ocultar para no convertirse en un objetivo. A no entusiasmarse demasiado, a no vestirse raro, a no hablar diferente, a no destacar. Y luego tenemos el descaro de llamar a eso prepararse para la vida. Quizás sí, quizá la vida adulta que hemos construido también exige mutilarse un poco para encajar. Hemos convertido la palabra socialización en un perfume moral que intenta tapar cualquier olor a rebaño. Si un niño pasa 6 horas rodeado de otros niños, asumimos automáticamente que algo bueno está ocurriendo. Aunque esté solo, aunque esté apagado, aunque sea motivo de burla. Y mientras tanto aprende que ser aceptado vale más que ser verdadero. Y cuando te dicen todos hemos pasado por esto y no es para tanto, llega la frase cómoda. Pero es peligrosa, es mediocre. También hubo generaciones enteras que normalizaron cosas absurdas o crueles, simplemente porque eran costumbre. Que millones de niños hayan pasado por un modelo no demuestra que sea bueno, demuestra únicamente que es el modelo dominante. La escolarización masiva ha conseguido algo impresionante, que mucha gente ya no puede imaginar una infancia fuera de ella sin pensar automáticamente en abandono, rareza o fracaso. Ese es el triunfo del monopolio simbólico. No necesita prohibir alternativas, le basta con hacer que parezcan sospechosas. Si un niño aprende en la escuela, asumimos que está siendo educado. Si aprende en casa, exigimos pruebas. Y la pregunta nunca es neutral, porque en el fondo no busca saber si el niño aprende. Busca saber si se parece lo suficiente al resto. Educar en casa molesta más de lo que debería. No siempre por los niños, a veces por lo que revela de los adultos. Porque si una familia puede enseñar con seriedad, lectura, método, cultura, conversación, fuera del edificio escolar, entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Y si la escuela no fuera siempre imprescindible? No útil, no malvada, pero tampoco sagrada.
Eso rompe el hechizo. Durante décadas nos han dicho que educarse correctamente consistía en atravesar una serie de puertas autorizadas: aula, curso, boletín, título. Y de pronto aparece alguien diciendo que el aprendizaje también puede suceder en una cocina, en el salón, en una biblioteca, en un bosque, en un taller o en una simple conversación. Y eso escandaliza, porque una cosa es elegir dentro del escaparate permitido y otra muy distinta preguntar quién construyó ese escaparate. Y es que el criterio es más peligroso que la rebeldía. Un niño rebelde no preocupa demasiado. La rebeldía adolescente se convierte rápido en una etiqueta, una estética o una frase. El sistema sabe digerir la rebeldía. Lo que de verdad incomoda es el niño que piensa, el que pregunta por qué, el que no confunde autoridad con volumen, el que sabe obedecer cuando hay razón, pero no se arrodilla ante cualquier cosa solo porque venga firmada o repetida por la mayoría. Ese niño es mucho más difícil de gobernar, no porque sea mal educado, sino porque no entrega su conciencia tan barato. No conviene convertir esto en propaganda barata. La escuela también puede salvar. Para algunos niños, la escuela es el único lugar donde alguien ve lo que nadie en casa quiere mirar. El único lugar donde aparece un adulto estable, un libro, una oportunidad. Hay maestros que han cambiado vidas, y esto también hay que decirlo, porque la crítica honrada no consiste en cambiar un dogma por otro. Ni la escuela es siempre cárcel, ni la familia es siempre refugio. Por eso deberíamos desconfiar de cualquier monopolio sobre la infancia. Un niño no pertenece al Estado, pero tampoco pertenece a sus padres como si fuera una propiedad privada. Pertenece a la vida que está llamado a construir. Quizá educar no sea meter a un niño en el carril correcto. Quizá educar sea ayudarle a descubrir si ese carril merece realmente ser recorrido. Porque quien educa a un niño no solo enseña contenidos, le enseña qué admirar, qué obedecer, qué temer, qué considerar normal. Por eso no existe una educación neutra, ni en la escuela ni en casa. Toda educación fabrica una idea de ser humano. La pregunta es si estamos formando personas libres o piezas funcionales con buena ortografía. Y quizá educar en casa no molesta porque amenace la educación. Quizá molesta porque recuerda algo que una sociedad burocrática preferiría olvidar: que educar no pertenece por naturaleza a una institución. Pertenece primero a la vida, a la familia responsable, a los libros, a la conversación, a la belleza. Y eso, para un sistema que ha confundido escolarización con legitimidad, no es una rareza, es una insolencia. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que este episodio te haya hecho pensar, reflexionar y moverte un poco de la comodidad, porque en esta vida está permitido adelantar.